Hola amigos, hoy les vamos a estar mostrando algo de tornería y soldadura. Esto es un eje para carro, para tráiler, de 1,60 más o menos de largo, con masas usadas de un Fiat 128. Ahí tengo el trabajo terminado. Ahora, como siempre, les muestro el paso a paso y las indicaciones para que les quede bien. Acá tenemos un caño de 3 pulgadas, buena pared, 1,55 m, 1550 milímetros, una pared de 2 milímetros. Y bueno, vamos a preparar las masas y les voy a mostrar cómo armar el eje. Ya tenemos las dos masas. Vamos a proceder a sacar el porta campana que lo usamos y seguimos. A la vez que tenemos las dos masas desarmadas, las tenemos así, ¿cierto? Presentamos ahí que va bastante parejo. Vamos a cortar lo que sobra acá, vamos a poner el torno y vamos a hacer un calce para que entre bien en el caño. El caño previamente le pasamos la moladora, lo limpiamos, lo vamos a limpiar bien adentro de la rebarba para que el calce que nosotros le hagamos entre justito y quede centrado. El siguiente paso es colocarlo en el torno. Tenemos en el torno, ya medimos que tiene el diámetro de 70,5 adentro del caño, y lo vamos a tocar un poquitito, hacer un rebaje para que se calce en el caño del trailer. Una vez que marcó ahí, medimos para tener noción de dónde marcó ahí. Me falta, y ahora vamos a poner una contrapunta acá para que no golpee tanto. Ahora sí, tenemos con la contrapunta. Podemos empezar a gastar un poquito. Como va golpeando, es un material muy duro, lentamente y con la contrapunta bien apretada. Ahí le vamos a dar hasta que llegue a la medida. Ahí con mucho cuidado le hicimos un calce de unos 3-4 milímetros toda la vuelta para que se centre bien en el caño. Y bueno, sacamos este, hacemos lo mismo con el otro y ya podemos ir armando. ¿Ven? Ahí lo que logramos. Este calce. Lo más centrado posible. Ahí. Ahí está. Del otro lado hacemos lo mismo. Después lo golpeamos bien para que quede bien calzado. Del otro lado hacemos lo mismo y nos queda lo más centrado posible el eje. Después soldamos, por supuesto. Vamos a hacer el otro y después les muestro todo el ensamblado. Listo. Ahí tenemos los dos hechos con bordecito. Ahora vamos a ir a calzar en el caño y ya les muestro cómo soldarlo. Acá en el caño marcamos en donde está la unión, la costura, con una tiza, para ahora cuando calcemos las dos puntas de eje, que lo mejor centrada posible. Una vez que lo tenemos bien calzado ahí, le damos un punto del lado que está calzado. Un buen punto, comprobamos que esté bien apoyado ahí, bien apoyado. Y ahora vamos a calzar bien el otro lado. Mismo trabajito del otro lado.
Controlamos y soltamos, bueno.